En la época de oro del cine mexicano, existieron villanos tan convincentes que el público llegó a odiarlos como si fueran reales. Uno de ellos fue un actor que interpretó a uno de los enemigos más recordados de la famosa trilogía Nosotros los Pobres. Su personaje provocó tanta indignación entre los espectadores que, en una ocasión, incluso estuvo a punto de ser linchado por personas que creían que realmente había lastimado a Pepe el Toro. Pero detrás de aquel villano temido por el público, existía una historia mucho más compleja. Una vida marcada por la pobreza, relaciones polémicas, rumores sorprendentes y un destino que terminaría alejándolo del brillo del cine. ¿Quién fue realmente este actor que pasó de ser uno de los villanos más odiados de la pantalla a vivir sus últimos años prácticamente olvidado? Hoy vamos a descubrir una historia llena de fama, controversias y secretos que muy pocas veces se cuentan. La historia de Jorge Arriaga García es una de esas trayectorias curiosas dentro de la época de oro del cine mexicano, donde algunos actores alcanzaron una enorme fama en poco tiempo, pero con el paso de los años terminaron siendo olvidados por la industria y por el propio público. Arriaga fue conocido principalmente por interpretar a Ledo el Tuerto, uno de los villanos más recordados de la famosa trilogía cinematográfica Nosotros los Pobres, dirigida por Ismael Rodríguez y protagonizada por el legendario Pedro Infante. Su interpretación fue tan convincente que muchos espectadores llegaron a odiar profundamente a su personaje, pues dentro de la historia representaba la crueldad y la maldad que atormentaban al querido personaje de Pepe el Toro. De hecho, el impacto fue tan grande que en alguna ocasión el propio actor estuvo a punto de ser agredido por personas que confundían la ficción con la realidad. Jorge Arriaga nació en Morelia, Michoacán, en el año de 1915, dentro de una familia humilde que apenas podía sostenerse económicamente. Desde muy joven, conoció las dificultades de la pobreza, situación que lo obligó a abandonar su ciudad natal para buscar oportunidades en la Ciudad de México, como lo hicieron miles de jóvenes en aquella época. Al llegar allá a la capital, tuvo que desempeñar distintos trabajos para sobrevivir. Fue ayudante de carpintero, bolero, y realizó diversas labores informales que apenas le permitían obtener lo necesario para subsistir. En varias entrevistas que concedió años después, el propio Arriaga llegó a confesar que durante su juventud incluso llegó a dormir en parques o en las calles, ya que no tenía dinero suficiente para pagar una habitación. Su entrada al mundo del cine ocurrió de una manera bastante discreta. Al principio participó como extra en algunas producciones cinematográficas, papeles pequeños que apenas eran notados por el público. Sin embargo, su aspecto físico duro y su expresión intensa comenzaron a llamar la atención de algunos directores, quienes empezaron a incluirlo en papeles secundarios. Poco a poco, fue construyendo una carrera dentro del cine, especialmente interpretando personajes de villanos o sujetos conflictivos, papeles que parecían adaptarse perfectamente a su presencia en pantalla. El gran momento de su carrera llegaría cuando el director Ismael Rodríguez lo eligió para interpretar al personaje de Ledo el Tuerto en la trilogía cinematográfica que incluía las películas
Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro. En estas producciones, Jorge Arriaga logró construir un personaje profundamente odiado por el público, lo cual, paradójicamente, era señal de que su actuación había sido realmente efectiva. Muchas personas lo identificaban tanto con el villano que en ocasiones le gritaban insultos cuando lo reconocían en la calle. Existe incluso una anécdota bastante conocida que ilustra hasta qué punto el público confundía al actor con su personaje. En cierta ocasión, mientras caminaba por las calles de Puebla, acompañado de un hombre que presuntamente era su pareja sentimental, un grupo de personas comenzó a reconocerlo. Al recordar el daño que su personaje había causado a Pepe el Toro en la historia, algunos individuos enfurecidos intentaron agredirlo físicamente e incluso se habló de la posibilidad de que fuera linchado. Afortunadamente, su acompañante logró escapar para pedir ayuda y poco después llegaron las autoridades, evitando que el incidente terminara en una tragedia. A pesar del éxito que tuvo interpretando a Ledo, la industria cinematográfica nunca lo consideró un actor de gran talento. Algunos críticos y especialistas afirmaban que carecía de carisma, dicción y presencia escénica, comparándolo desfavorablemente con otros grandes villanos de la época como Miguel Inclán, Arturo Martínez o Víctor Parra, quienes tenían mayor reconocimiento dentro del medio artístico. Estas opiniones fueron siempre motivo de debate, ya que muchos espectadores consideraban que nadie había interpretado el papel de Ledo con tanta intensidad como él. En el aspecto personal, Jorge Arriaga llevó una vida bastante reservada. Nunca se casó ni tuvo hijos, y la mayor parte de su vida privada permaneció envuelta en discreción. Sin embargo, algunas investigaciones periodísticas señalaron que durante su juventud habría mantenido una relación sentimental con un joven estudiante de química llamado Gregorio Cárdenas, quien años después sería conocido por la prensa como Goyo Cárdenas o el carnicero de Tacuba, uno de los asesinos seriales más famosos en la historia criminal de México. Según estas versiones, ambos se conocieron cuando Arriaga atravesaba una situación económica muy difícil y sobrevivía realizando pequeños trabajos en la calle. El joven estudiante, quien en aquel momento contaba con una beca otorgada por Petróleos Mexicanos, lo habría ayudado económicamente para que pudiera alquilar un lugar donde vivir. Con el tiempo, Jorge comenzó a notar comportamientos extraños en su compañero. Se decía que Gregorio sufría episodios de celos intensos y cambios de humor repentinos que generaban discusiones constantes. En más de una ocasión, esos ataques de ira habrían terminado en agresiones físicas contra el actor. Finalmente, la relación terminó de manera definitiva cuando Arriaga decidió alejarse de él. Según algunas versiones, tras la ruptura, el joven estudiante llegó incluso a amenazarlo de muerte. Tiempo después, al leer los periódicos, el actor descubriría con horror que aquella persona con la que había tenido una relación sentimental se había convertido en el famoso criminal que ocupaba titulares en toda la prensa mexicana. Con el paso de los años, la carrera cinematográfica de Jorge Arriaga comenzó a decaer. Las oportunidades en el cine se volvieron cada vez más escasas y poco a poco su presencia en la pantalla desapareció. A diferencia de otros actores, él no pertenecía a la Asociación Nacional de Actores, lo que provocó
que no recibiera muchas de las regalías correspondientes por su trabajo en el cine. Esta situación afectó profundamente su economía. A principios de la década de 1970, se sabe que vivía en la colonia Guerrero, en una casa modesta que aparentemente rentaba. En ese lugar convivía con un joven estudiante de literatura y la madre de este. Aunque la mujer nunca aprobó del todo la relación sentimental que existía entre ambos, terminó aceptando la situación con el paso del tiempo. Sin embargo, la tranquilidad no duraría demasiado. Jorge descubrió que su pareja le estaba siendo infiel, lo que provocó fuertes discusiones que terminaron en episodios de violencia física. En una de esas confrontaciones, el actor fue golpeado de manera severa y tuvo que ser trasladado a un hospital, donde los médicos detectaron daños importantes en su salud. El poco dinero que tenía lo utilizó para cubrir gastos médicos y poco después tuvo que mudarse a un pequeño cuarto en Popotla, otra colonia de la Ciudad de México. Para entonces, su estado de salud ya era frágil y prácticamente había quedado fuera del mundo del espectáculo. Las oportunidades laborales desaparecieron y su vida transcurrió en un ambiente de pobreza y soledad. Finalmente, Jorge Arriaga García falleció el 30 de abril de 1973. Su muerte pasó prácticamente desapercibida para la industria cinematográfica que alguna vez lo había visto brillar. Sin embargo, su interpretación del temido Ledo el Tuerto sigue siendo recordada por los amantes del cine mexicano como uno de los villanos más intensos y odiados de la época de oro, demostrando que incluso los papeles secundarios pueden dejar una huella profunda en la memoria del público. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y formes parte de esta comunidad que disfruta recordando las historias más sorprendentes del cine y la televisión. Además, recuerda que YouTube suele dar mayor visibilidad a los videos que reciben muchos likes, por lo que, si este contenido te está gustando, te agradecería muchísimo que presiones el botón de me gusta, ya que de esa manera ayudas a que más personas descubran estas historias y el canal pueda seguir creciendo. Ahora sí, sin más preámbulo. ¡Comencemos!